Estamos de retorno, 21 horas con 32 minutos. Revisamos a continuación los 5 temas más destacados de este lunes 12 de septiembre. Y también vamos a invitarle a que usted se comunique con nosotros 715-27968 para que nos escriba, envíe los mensajes de texto, escríbanos al WhatsApp y participa del programa. Tema número 1, hablamos de la reunión de agentes para este martes 8 de la mañana, hora boliviana, para definir el cronograma sobre el tema de la demanda marítima y esta segunda etapa. El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Belcé, confirmó para este martes a las 14 horas, hora de Holanda, y a las 8 de la mañana, hora boliviana, la reunión con su par de Chile, José Miguel Insulza, en ese tribunal, para definir el cronograma y las acciones de la segunda etapa del proceso de la demanda marítima. La Corte Internacional definirá el procedimiento de la segunda etapa del proceso, donde puede existir una segunda ronda escrita o audiencias orales. La cautela marca la nueva cita entre los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, y Chile, José Miguel Insulza, con el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ronnie Abraham. El agente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé dijo: estamos dentro de un proceso judicial que está sometido a reglas y a procedimientos que nos exigen mucha más cautela. Esta es una reunión que tiene un carácter reservado, no es una audiencia pública, y en ella la Corte escucha aquello que las partes tienen que decir respecto a la siguiente etapa. Eventualmente, si llegan a acuerdos, los toma en cuenta y en días más emite una orden o una disposición en la que confirma la siguiente etapa, es decir, la posibilidad de que pueda haber una segunda ronda escrita o audiencias orales, pero esa información la tendremos eventualmente en próximos días. Rodríguez reiteró: para llevar adelante la demanda marítima es fundamental la unidad del pueblo boliviano y la convicción sobre los derechos que acompañan al país y que serán eventualmente reconocidos por la Corte Internacional de Justicia. Insulza llegó el fin de semana a la sede de la Corte, donde también se reunirá con expertos en derecho internacional y parte del equipo de juristas que representan a este país. Bolivia instauró el 2013 una demanda en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al Pacífico, luego de un sinnúmero de intentos de instalar el diálogo que fracasaron por falta de voluntad del país trasandino. Vamos a hablar de demanda marítima, tema del Silala en este sector, en este bloque. ¿Y cuáles han sido las declaraciones del canciller David Choquehuanca? El anterior acto hoy en la ciudad del Alto se ha referido a la demanda marítima y también a las aguas del Silala. Y vamos a conocer nosotros después de esta reunión la nueva agenda, el nuevo cronograma del curso de nuestra demanda sobre el mar. Seguimos nosotros firmes, seguros, ¿no?, de nuestro derecho. Y estamos trabajando con los abogados internacionalistas, los nacionales. Estamos ahí siempre, ¿no?, a la altura para responder, ¿no?, defendiendo los intereses de todos los bolivianos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya convocó a los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, y de Chile, Jimena Fuentes, para este 13 de septiembre, con el objetivo de coordinar los pasos a seguir en el proceso de fondo del litigio marítimo. El canciller David Choquehuanca ratificó que Bolivia es un país de diálogo. En ocasión de su presencia en la ciudad de El Alto en el coloquio en defensa de los recursos naturales, dirigida a estudiantes de unidades educativas y sectores sociales, donde la autoridad se refirió a las aguas del Silala. Es importante tener una comunicación directa con ellos, ¿no? Hemos reflexionado esta mañana sobre las aguas del Silala para que los estudiantes tengan una información, no directamente de sus autoridades, ¿no?, una información correcta. Y luego han habido algunas preguntas, hemos tratado de reflexionar sobre varias preguntas y espero que los jóvenes pues, ¿no?, asuman sus responsabilidades, porque en manos de estos jóvenes va a estar nuestra Bolivia en el futuro. Nosotros deberíamos tener ese privilegio porque somos bolivianos y eso nos pertenece. Es un tema muy importante conocer sobre el tema, ya que es algo que nos incumbe a todos. El tema Silala fue incorporado en la agenda de 13 puntos que La Paz y Santiago negociaron entre el 2006 y 2010, que incluye también la demanda marítima boliviana. Nuestras autoridades estamos abiertos a compartir lo que está haciendo el gobierno de Bolivia. Recordemos que Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en busca de una salida soberana al Océano Pacífico. Sobre este primer tema vamos con la siguiente información. De hecho, la cuenta del presidente Evo Morales en Twitter, y es que ha preguntado lo siguiente tras la admisión de un funcionario de la Cancillería de Chile
de que las aguas del manantial del Silala fueron canalizadas hacia territorio vecino artificialmente, ¿queda alguna duda sobre los derechos y la jurisdicción que tiene el país sobre este recurso que nace en el sur de Potosí, cerca de la frontera? En su cuenta Twitter, el mandatario escribió lo siguiente: si un funcionario de Cancillería chilena admite canalización de nuestros manantiales del Silala, ¿hay alguna duda sobre nuestros derechos? Esto con relación al experto geógrafo de la Dirección de Fronteras y Límites DIFROL de la Cancillería chilena, Alejandro Ahumada, que admitía que existen canales artificiales en territorio boliviano que fueron emplazados para mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico. Empiezo hablando del Silala con esta versión que estaba en todas las páginas, portadas, y ha sido una entrevista a la televisora CNN Chile por parte del señor Ahumada, que es, reiteremos, el experto geógrafo de la Dirección de Fronteras y Límites. Se hablaba del reconocimiento de Chile de estas construcciones artificiales para que las aguas del Silala pues vayan hacia territorio chileno y se utilice de mejor manera. Que el señor Tarut haya iniciado la comisión chilena y ha realizado esa visita a las aguas del Silala y llegue solo hasta la frontera, no significa nada si no llegan al origen, que lo habíamos dicho, Julio. A ver, varias cosas. Primero, tengo información de muy buena fuente que la contramemoria chilena es un documento muy sólido y muy bien hecho, muy bien planteado, que Bolivia va a tener la capacidad de responder, pero que no es un documento cualquiera. Que se han tomado el tiempo, han tenido el doble de tiempo que el que ha tenido Bolivia para presentar su memoria, y por lo tanto el trabajo que se les viene a nuestros abogados internacionales es un trabajo arduo y muy desafiante. Número dos, hay quienes opinan que hay que ir por el lado de la búsqueda de alianza con el Perú, y hay otros que piensan que eso sería contraproducente porque con el Perú nunca ha pasado nada. El Perú termina saliendo en defensa de sus propios intereses y nos dejan a nosotros, digamos, a la mitad del camino. Otra posición dice que es mejor intentar un acercamiento con Chile muy madurado, muy sereno, muy prudente, muy paciente, porque a la hora de la hora, si el resultado que vaya a emerger de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es positivo para Bolivia, irremediablemente Bolivia tiene que sentarse con Chile. Ya lo habíamos dicho en varias otras oportunidades, antes de que el canciller Choquehuanca fuera para Chile, fuera para Arica, fuera para Antofagasta, cuando las cosas se tensionaron enormemente, y ahora hay un factor extra que juega, que es importante, que es la política interna chilena, que está utilizando, ellos esta vez estarían utilizando el tema marítimo como tema capital de campaña política. Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, ya ha anunciado su candidatura, entra al ruedo también Ricardo Lagos, quisiera no privarse de esa posibilidad de José Miguel Insulza. Muñoz era el primero que se apuntaba en la lista y por lo tanto hay una pugna en la concertación de 4 o 5 figuras que van a pelear por conseguir esa candidatura. Entonces Bolivia está en un momento en el que debe analizar la contramemoria para responder y supongo que bajar un poquito el tono. El tema del Silala es otra cosa, ahí los veo mucho más inconsistentes a los chilenos, se contradicen los mismos personeros que van a, además hacen una inspección chistosa, ¿no? Porque van a mirar con largavistas de muy lejitos el origen del tema y creo que no tiene mucho sentido. Pero sí creo que tiene sentido el tema de ir madurando una estrategia muy inteligente, sin cámaras, sin micrófonos, sin medios de comunicación, porque a la hora de la hora, si Bolivia gana, va a tener que sentarse con Chile. Y llegar muy peleados, muy enemistados o con demasiadas heridas abiertas, uno y otro país, yo creo que no va a ser bueno para nosotros. Chile puede darnos largas hasta las calendas griegas y hacer lo que siempre ha hecho, decir, negociar, ofrecer otro mar de promesas incumplidas para parafrasear el título del libro de nuestro amigo Andrés Guzmán Escobar. Yo creo que no estamos dispuestos a eso. Yo creo que queremos una negociación que en un lapso razonable de una década pueda permitirnos una solución. Eso es lo que he podido recoger en las últimas horas. El agente de Bolivia se reúne mañana con el de Chile, con Insulza, no con Jimena Fuentes, y estaría volviendo a La Paz para hacer un informe. En el mes de noviembre estuvo en La Paz Eduardo Rodríguez Belcé, pero justo coincidió su venida con los luctuosos hechos
de Panduro, la muerte del viceministro Illanes, y por lo tanto no pudo reunirse con el presidente Evo Morales y tampoco con el vicepresidente Álvaro García Linera. Por lo tanto, vamos a esperar a noviembre a ver con qué viene, con qué noticias viene a informar al presidente el agente Eduardo Rodríguez Belcé. Ese es el panorama último que tengo. Muy bien, Julio. Y esta mañana lo decía en ese contacto que tenía con el canal estatal, Eduardo Rodríguez Belcé, se está yendo con mucha cautela. No solo Bolivia siempre ha tomado aquello, pero también Insulza, que ha estado durante el fin de semana allá precisamente en La Haya, reuniéndose con su equipo cada uno respectivamente para conocer el cronograma de esta segunda fase. Y también esa convicción sobre el reconocimiento de los derechos por parte de la Corte Internacional. Cautela, pero seguridad en el manejo que tiene Y un Bolivia. elemento más, el juego que están haciendo los portavoces. Carlos Mesa es un amigo de acercarse al Perú. Pero Carlos Mesa, escuche lo que voy a decir ahora. Carlos Mesa está utilizando el tema marítimo como portavoz para engordar su candidatura a la presidencia del 2019. Carlos Mesa está en este momento en eso. Está haciendo consultas, está hablando con gente, está armando equipos. Solamente si Evo Morales es candidato, seguramente Carlos Mesa renunciaría a la candidatura. Si Evo Morales no es candidato, muy probablemente Carlos Mesa va a ser una de las fichas fundamentales de la oposición y justamente utilizando el tema marítimo, digamos, como punto de inflexión para catapultar su candidatura. Otro que está jugando a doble es Jorge Quiroga Ramírez, que es portavoz de Bolivia para la causa marítima en los Estados Unidos y ha ido a tocarle la puerta al señor Luis Almagro, con quien se ha reunido hoy día para quejarse por la dictadura que hay en Bolivia y para interceder por los venezolanos de la derecha en sentido de que hay que aplicar la Carta Democrática. Yo no sé en qué calidad lo ha recibido Almagro a Tuto Quiroga, me parece verdaderamente desconcertante. Él es un expresidente, no tiene una función específica, no es una autoridad, es nada más que un portavoz, además nombrado sobre la base de la confianza que le ha otorgado el presidente Evo Morales, y también está jugando sus fichas políticas utilizando el tema marítimo. Con un pie dentro del gobierno, ayudando, entre comillas, al gobierno en el tema marítimo, pero pegándole con un caño de manera inmisericordia en el tema Venezuela, en el tema gobiernos progresistas, en el tema político que le interesa a él, que es defender a la derecha latinoamericana. A propósito, Julio, vamos a pedirle a Mavi porque tenemos esa información. Antes de ir con la nota 2, ya que hemos tocado el tema, vámonos con la nota 3, precisamente de esta reunión que ha tenido Tuto Quiroga con Almagro, donde pues se han hablado de estos temas que ya mencionaba. Habló con Almagro sobre el caso Illanes, persecución a opositores, y también ha hablado de asfixia a medios. La reunión de ambos se dio en el marco de del 15º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Reiteremos que se ha hablado del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, la supuesta persecución, el trato hacia los medios de comunicación, según dice, independientes. Según un reporte, el exmandatario, en su encuentro con Almagro, hizo referencia a los recientes acontecimientos a raíz de FENCOMIN, también ha comentado sobre estos tratos, y la imagen ahí está reunida precisamente por el tema de la Carta Democrática y lo que decía Julio, hablar acerca de Venezuela, y ahí también en esta reunión con Tuto Quiroga, que aprovecha de ser portavoz, porque se reunieron los expresidentes, Almagro dice sí, vamos a volver a pedir que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática, tomando en cuenta que se recuerdan los 15 años, precisamente, cuando los países de las Naciones Unidas, los 34 que conforman, ponían en vigencia esta Carta Democrática minutos antes de que se den los hechos del 11 de septiembre. ¿Y qué dice la Carta Democrática? ¿En qué circunstancias se puede aplicar? Cuando existe falta de respeto a los derechos humanos, acceso al poder por elección popular, cuando no se tiene ese acceso al poder, la separación de poderes públicos, la transparencia de la gestión gubernamental. Y bueno, hay otros elementos más. Solo en esos casos se podría aplicar. ¿Por qué no se aplica la Carta Democrática a Brasil, donde ha habido un golpe blando, un golpe suave, en que Brasil tiene un presidente ilegítimo? Es que ¿Por qué no se aplica ahí? Ahí sí que habría que pensar seriamente en presionar para que Temer llame a una elección presidencial lo antes posible. Porque Temer ha surgido como fruto de una tramoya política orquestada en el Parlamento y combinóla con ciertos niveles de la justicia brasileña. No, sobre eso no se habla, por supuesto. Es absolutamente selectivo esto. Aplico la Carta Democrática a Venezuela porque me conviene apretar
a los izquierdistas revoltosos encabezados por Maduro. Pero no tocó a Temer, porque Temer defiende los intereses de las transnacionales y de los grandes potentados brasileños. Un así silencio de clarita total. Es la cosa. Silencio Así de total clarita. en ese caso. Así de clarita es la cosa. Bien. Vamos con el tema número 2, revisando las noticias más destacadas de este lunes. Usted se puede comunicar con nosotros al 715-27968 para mensajes de texto. Algo que no es novedad, sin embargo, vamos a darle a conocer. Estados Unidos mantiene a Bolivia entre los países que no cumplieron el acuerdo antidroga. Va otra raya al tigre, dice, ¿no? Una más. Tigre campeón. Bueno. Es otro tema. Es otro tema, lo vemos más adelante. Ayer le ganamos a Wilstermann, ¿eh? Eso le iba a decir. Perdón, paréntesis. Adelante, Gabriela, perdón. Me emocioné, perdón. Una vez no hace daño. Sí, seguro, está bien. Vamos. Goleada en Cochabamba. Bueno, sobre este tema, Estados Unidos mantiene a Bolivia entre los países que no cumplieron el acuerdo antidroga. La lista completa de países a los que Estados Unidos califica de grandes productores o de tránsito de droga las integran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, entre otros países. Y el gobierno de Estados Unidos ha mantenido otra vez a Venezuela y Bolivia junto a Birmania como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los últimos 12 meses. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió al Congreso, como requiere la ley del país, una notificación sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas que han fallado manifiestamente el cumplimiento de sus compromisos internacionales y de nuevo están en la lista como el año pasado, Bolivia, Venezuela junto a Birmania. Nada que nos sorprenda, lo decíamos Julio, porque son cuántas veces que Estados Unidos desertifica a Bolivia. Colombia está entre los observados, pero Colombia tiene la mayor cantidad de producción de coca en la región. Segundo Perú, después viene Bolivia, y que siempre esto va en contradicción con el informe que dan las Naciones Unidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado al señor de la UNODC, por ejemplo, con los informes y con la política antidroga que se viene implementando en el país? Desde el 2008 sin el embajador y antes, que significa también en nuestra historia. A ver, Gabriela, no sé si recuerdas, hasta antes del 2005, el cucu era la desertificación. Uy, los gringos nos van a desertificar si no hemos cumplido con las metas, nos van a reventar. Nos Del quitan 2006 para adelante nos Eso va a quitamos ser. el trauma y nos vale un cacahuate, un rábano frito la desertificación de los norteamericanos, que son la policía del mundo, que andan dando directrices, que está bien y que está mal en países que supuestamente afectan sus propios intereses. Pero si los grandes narcotraficantes están sobre todo en Estados Unidos y Europa, los grandes mayoristas, los que cobran la plata gruesa, ese doble discurso tan hipócrita de los norteamericanos. Ayer veía una película muy interesante en un canal por cable, la historia de Sarah Palin, que fue la candidata a la vicepresidencia de John Biden, que fue el candidato republicano que perdió con Obama. Y ahí me queda bien claro, ¿no? Los candidatos especialmente no dicen Estados Unidos, dicen América. América es sinónimo de Estados Unidos. O sea, el resto de la América para ellos no existe. América son ellos. Los demás somos patio trasero, somos marginales, desde donde se pueden sacar nuestros recursos naturales y se puede penetrar cuando les da más o menos la gana. Ahora ya no lo han podido hacer en la última década. La potencia de Hugo Chávez y compañía lo ha impedido, pero esa es la visión de los norteamericanos que tienen acerca de América Latina. Y por eso Trump dice, hagamos un muro, los vamos a castigar a los mexicanos, pero no solo les vamos a poner el muro, van a pagarlo ellos. Que paguen ellos. ¿No? Con esa prepotencia típica del republicano, del reaccionario, del casi fascistoide. Eso es Estados Unidos, con matices republicanos y demócratas. Los demócratas son, digamos, menos obtusos, pero tienen esa visión de que América Latina hay que seguirla subestimando y no se dan cuenta que América Latina en su historia colonial y republicana ha pugnado siempre por la independencia y por sacarse del el yugo del imperialismo. Esa es nuestra historia, el sentido de nuestra historia tiene que ver con ese combate. No entienden los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, el poder político de allá, que esas desertificaciones a nosotros ni nos van ni nos vienen, ya no nos interesan. Porque además no nos afectan, no nos hacen daño, ni nos quitan ni nos ponen, así de claro. Antes era diferente por su política de presión que tenía. Por favor, claro. Había que ver eso, el ATP de les hacíamos reverencias a los gringos, les poníamos alfombra roja para que vengan, ¿no? Sobre todo. ¿O lo recuerda Tuto o no lo recuerda? ¿Lo recuerda Samuel? ¿El propio Mesa? Filemón Escobar, que quería abrirles las compuertas para
que se instalaran tropas aquí, una base militar, y ese es el motivo por el que lo expulsan del MAS. Y ahora le están haciendo homenajes, lo sentimos mucho, sabemos que está muy enfermo y luchando contra el cáncer. Ojalá que pueda superarlo. No le deseamos, por lo menos yo no le deseo el mal a nadie, pero por favor, acordémonos por qué Filemón Escobar es expulsado del MAS. Hay que tener un poquito de memoria corta, no necesitamos ir muy atrás para recordar el motivo por el que Filemón Escobar queda por fuera del MAS y distanciado definitivamente de Evo Morales. Bueno, ahí están los países. ¿Cómo pasa por la relación con los gringos. Exacto, cómo se rendía esta pleitesía, si queremos decirlo de esa forma. Y el 2005, si recuerda, Julio, cuando se hablaba del ALCA en este caso, y a la cabeza de Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales todavía de candidato. Se pone un alto, ahí empiezan los gobiernos progresistas a empezar a hablar con el ALBA, empecemos a hablar del CELAC, empecemos a hablar de UNASUR, aunque la situación en América Latina pase por una situación muy complicada, me refiero por los gobiernos, Brasil, Argentina, en este caso Venezuela con toda esa arremetida, y están buscando esta reconfiguración a través de la Alianza del Pacífico. Y a propósito de UNASUR, UNASUR va a cruzar a la OEA ahora con la llegada de Ernesto Samper, ¿verdad? Venezuela, para intentar interceder, pero desde la lógica del respeto a los asuntos internos de Venezuela, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a seguir revisando las 5 noticias más destacadas. 21 horas con 53 minutos. Tema número 4. Hablamos de la producción de petróleo, porque la Organización de los Países Productores de Petróleo, la OPEP, de acuerdo a un informe, habría descendido levemente en agosto con el objetivo de estabilizar en el mercado mundial, mientras la extracción de los países fuera del grupo cayó en menos de lo esperado en ese mismo periodo. El mes pasado la OPEP mantuvo su volumen. Hablamos de bombeo cercano a los 33.24 millones de barriles diarios, con una disminución de 23.000 unidades respecto a los niveles de julio. Esta entidad tenía previsto para esta gestión la extracción de crudo de las naciones no miembros, que pudiera descender hasta unos 790.000 barriles por día, pero esto se ha incrementado. La OPEP considera que para el 2017 promediarán unos 32.48 millones de barriles diarios, cifra por debajo del pronóstico anterior de 33.01 millones de barriles al día. Es complicado, Julio, que los países de la OPEP, los que forman y son parte de la OPEP, y aquellos que no lo son, se pongan de acuerdo para estabilizar y no aumentar la producción de petróleo si queremos mantener buenos precios y no una sobredemanda del petróleo en el mundo, que aquello ha generado esa baja, que no es casual, todo está condicionado, incluso una producción que es dañina para nuestro medio ambiente, como los Estados Unidos, precisamente con el fracking, por ejemplo. Tema número 5, vamos a hablar de la Comisión de Brasil, que se va a reunir en nuestro país. Una delegación de alto nivel de Brasil va a visitar Bolivia la siguiente semana para analizar una agenda conjunta en tema de hidrocarburos y también energía. Veamos. Bolivia y Brasil trabajarán en una agenda conjunta la siguiente semana en temas como energía e hidrocarburos. La delegación del más alto nivel de Brasil, a la cabeza de su ministro, viceministro y ejecutivos de estas dos empresas petroleras y electroleras, estarán en Bolivia las siguientes semanas. Entonces eso denota que la relación que tenemos entre ambos países, una hermandad, una complementariedad. Nosotros necesitamos exportar gas, derivados del gas, exportar electricidad, y ellos también necesitan nuestra energía. Entonces vamos por el mismo camino. La relación es muy buena. Esta relación la tenemos desde muchos años, décadas. Entonces ese es un claro ejemplo que yo le puedo decir, que la delegación de más alto nivel estará las próximas semanas en Bolivia para seguir con esos temas: agenda, ampliación del contrato de venta de gas, la sociedad de Tres Lagunas, venta de GLP, ver la posibilidad de la generación termoeléctrica en Bolivia o en Brasil. Tenemos otros negocios que no queremos adelantar, o ENDE está teniendo un negocio con una empresa privada, y todo el tema de hidroeléctricas, y la primera hidroeléctrica que sella un acuerdo es el estudio de identificación del río Madera, que es una mega hidroeléctrica, ¿no? Estamos hablando de 3.000 megas. Sánchez señaló que Bolivia y Brasil atraviesan un buen momento en sus relaciones. Prueba de ello es esta reunión. Inés Antesana y Jonathan Molina para Vía Ya la Televisión, donde la información supera la noticia.
Muchas gracias a Inés, a Marcela, a Juan Luis, que han estado con la cobertura de toda la agenda que tenía el presidente Evo Morales, y que es mucho, la verdad. Estaban con mucha actividad y pese a tener 3 equipos allá en Cochabamba, no podían hacer el seguimiento correspondiente. Sin embargo, se ha mostrado toda la información más importante. En instantes hablamos de Misicune, de Virizú, pero esto es precisamente una conferencia. ¿Mañana la reunión? ¿Mañana llega? La siguiente semana. La reunión que decía el ministro de Hidrocarburos, ¿no? Para hablar de tema energía. Y el canciller Serra ya bajó el tono. Exacto. Se calmó, se serenó. Empezó a utilizar el camino de la prudencia porque saben que el gas boliviano es importante e imprescindible para la industria de Sao Paulo. Sin ese gas no hay industria en Sao Paulo. Nos necesitan y nosotros a ellos, por supuesto. Podemos criticarlos políticamente, tener diferencias profundas en lo ideológico, en el encaramiento del problema político, la manera en que fue defenestrada Dilma Rousseff es inaceptable desde la lógica de nuestros principios democráticos, pero aquí este es otro tema, tiene que ver con intereses mutuos que pasan por lo comercial. Y obviamente el primero en que ha dado un nuevo tono al asunto es el mismísimo canciller Serra, que no nos tiene ninguna simpatía, por supuesto. Pero esto es parte técnica, es parte comercial y eso sí tiene que seguir. Ahí está la prueba. Una comisión de alto nivel va a llegar a Bolivia para hablar de energía y hidrocarburos. Así es. Tema número 6. Hoy ponemos un 6º tema porque toda la actividad, decíamos, estaba en Cochabamba por el aniversario. Y algo importante para los cochabambinos está relacionado al proyecto Múltiple Misicune. Arranca, existe agua para los cochabambinos en abril del 2017. Hoy se tenía una inspección y una prueba. Tras 63 años pensando en el proyecto anhelado de Cochabamba que traerá agua de Misicune, finalmente el proyecto embalsará el agua desde noviembre. Estamos realmente emocionados y muy felices de tener Misicune. Después de 63 años, esta obra monumental, con la represa más grande del país, es una realidad. Son 48 millones de dólares que se requieren para obras menores de la represa y para una aducción que traslade agua de la presa a la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Para las obras complementarias hemos garantizado 27 millones de dólares en esta zona de Misicune. Proyecto de adopción se llama ductos. La parte central hemos decidido garantizar 21 millones de dólares hacia la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El presidente exhortó a la alcaldía de Cochabamba a realizar la instalación de un sistema de distribución de agua. Según datos técnicos, la presa comenzará a recibir agua desde noviembre hasta mayo del 2017. En ese lapso, Misicune deberá acumular 60 millones de metros cúbicos de agua. Ahora con este ducto que se está construyendo, vamos a hacer llegar 700 litros por segundo. Y por el ducto que estamos enviando, actualmente esos 250, vamos a continuar enviando. De manera que, presidente, para el mes de mayo nosotros estaríamos enviando ya acercado cerca de 1000 litros por segundo. Alvarado reprochó que la alcaldía de Cochabamba no instaló un sistema nuevo de tuberías de distribución ni una planta de tratamiento de agua. La ministra de Medio Ambiente y Agua afirmó que el gobierno hace grandes inversiones en el departamento. Las preinversiones, por ejemplo, que nosotros estamos corriendo es aproximadamente 440.000 de las aducciones, cosa que nosotros no deberíamos tampoco correr con ello porque la preinversión, o sea, es el diseño final, ¿no es cierto? El diseño final debería correr por el municipio. Pero bueno, por un lado estamos con ello. Por otro lado, 330.000 dólares se está invirtiendo en CEMAPA. El presidente Evo Morales pidió actualizar el proyecto para traer agua de los ríos Vizcachas y Putucuni. Dicho proyecto demanda una inversión de 140 millones de dólares. El complejo Múltiple Misicune fue concluido el mes pasado y cuenta con una estructura de enrocado y concreto que tiene una capacidad para almacenar 180 millones de metros cúbicos de agua. Antes de la construcción de la presa, tuve la oportunidad de hacer la cobertura, había población ahí, 120 metros la presa. Después de 63 años, hoy se realizó las pruebas y en abril del 2017
1000 litros por segundo Qué de maravilla. agua para los cochabambinos, de riego y potable. Qué maravilla. Y si esto se incluye al proyecto de Putucuni y Vizcacha, pues se va a tener 6000 litros. Se ha garantizado 48 millones de dólares para las obras adicionales y un estudio de diseño final para que Cochabamba, ahora que está con este problema del agua, pues se pueda tener después de más de 60 años, imagínese, Julio. Y para completar el homenaje sentido a Cochabamba, Díaz Trombes 3, Wilstermann 0 ayer. Ya lo habíamos hablado, no era Cochabamba. necesario No, yo lo tocarlo. había hablado y tú te estabas queriendo escapar. Con todo cariño para ustedes, Muchas gracias, qué gentil. aviadores, que vuelan por hoy, vuelan muy bajo, muy bajo. Sigue en segundo lugar. Está bien, está bien. ¿En qué lugar van? Segundos. Nosotros, pero hemos ganado de visita, en casa. Sí, bueno, Está bien. alguna vez. Sigamos.